Un video de apenas unos segundos fue suficiente para destruir la imagen de uno de los millonarios más poderosos del país. Pero nadie imaginó que para limpiarla, aceptaría firmar un contrato con una enfermera de hospital público, y que esa decisión no solo cambiaría su reputación, sino que transformaría la vida de ambos para siempre. Un lunes cualquiera, en un celular tembloroso se grabó lo que tardó décadas en construirse y segundos en destruirse. En la pantalla, Sebastián, uno de los empresarios más jóvenes y ricos del país, impecable en su traje oscuro, levantaba la voz en un estacionamiento. Frente a él, un trabajador de limpieza intentaba mover su carrito, pero no lo suficientemente rápido para la paciencia de alguien que nunca había tenido que esperar. Sebastián no gritaba insultos, pero sus palabras cargaban un clasismo evidente, una superioridad que lastimaba más que cualquier grosería. Alguien desde atrás decidió grabarlo. En cuestión de horas, el video estaba en todas partes. Las redes sociales lo repetían, los noticieros lo analizaban, y la opinión pública no hablaba de un error, sino de quién era realmente Sebastián, cuando creía que nadie lo veía. Las marcas se deslindaron, los inversionistas exigieron explicaciones, su apellido, que siempre representó éxito, ahora estaba asociado a arrogancia. Sebastián intentó disculparse, pero cada intento lo hundía más porque la gente ya no quería palabras. Quería ver humanidad. Daniel, su asistente de relaciones públicas, fue el primero en decirle la verdad. Le explicó que el problema no era solo el video, sino la distancia que existía entre Sebastián y la vida real. Le dijo que la gente no se identificaba con lujos, sino con historias de esfuerzo. Y así fue como propuso algo absurdo y peligroso. Propuso un contrato, una relación pública planeada con una mujer común, alguien ajena a su mundo, alguien que sin saberlo cambiaría su vida para siempre. Esa mujer era Julia, una enfermera auxiliar en un hospital público, de esas que caminan kilómetros por pasillos desgastados, que trabajan turnos dobles porque nunca hay suficiente personal, y que sostienen la mano de pacientes desconocidos. Vivía con su padre, un hombre sencillo que había trabajado toda su vida como chofer y que ahora estaba gravemente enfermo. Ella lo cuidaba con una dedicación absoluta, aunque el miedo la acompañaba todos los días. El tratamiento que necesitaba era caro y su sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir. Cuando Daniel le habló del contrato, Julia sintió una mezcla de enojo y humillación. No quería fingir una relación, ni convertirse en una estrategia. Dijo que no, con firmeza. Pero cuando Daniel mencionó que todos los gastos médicos de su padre serían cubiertos sin límites, Julia se quedó en silencio. Pensó en las noches sin dormir, en las cuentas acumuladas, en el miedo constante de perderlo. Aceptó, con la sensación de estar traicionándose. El primer encuentro entre Sebastián y Julia fue incómodo. Él llegó acostumbrado a controlar cada espacio. Ella llegó cansada, con el uniforme del hospital aún marcado por el día largo. No tuvieron chispa, ni admiración, ni interés. Julia no lo miraba como alguien especial, sino como a cualquier otra persona. Y eso desconcertó a Sebastián más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las apariciones públicas comenzaron pronto. Caminatas tomados de la mano, sonrisas ensayadas, entrevistas superficiales. Todo estaba calculado. Pero fuera de cámaras, el silencio era más elocuente que cualquier discurso. Sebastián empezó a notar cosas pequeñas, como Julia llegaba exhausta y aún así preguntaba por su padre, cómo hablaba del hospital con una mezcla de cansancio y vocación, cómo no se impresionaba con restaurantes caros ni autos lujosos. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a admirarla. La noche que cambió todo llegó sin aviso. Julia tuvo que quedarse horas extra en el hospital. Sebastián, sin saber por qué, fue hasta ahí y se ofreció a quedarse con su padre mientras ella terminaba. Pasaron horas en la habitación del hospital. El padre de Julia le habló de su vida, de sus trabajos, del orgullo que sentía por su hija. Sebastián escuchó sin prisa. Cuando Julia regresó y los vio dormidos juntos, algo dentro de ella se suavizó. Por primera vez vio al hombre detrás del dinero. El amor no llegó de golpe ni con gestos grandiosos, sino de la forma más silenciosa e inesperada. Creció despacio, casi con timidez, en conversaciones largas que comenzaban sin un rumbo claro, y terminaban revelando miedos que ninguno había compartido antes con nadie. Hablaron de cosas simples, de días cansados, de recuerdos pequeños que parecían insignificantes pero que poco a poco construyeron una cercanía profunda. También hubo silencios, pero no silencios incómodos, sino de esos que no exigen palabras, en los que bastaba compartir el mismo espacio para sentirse acompañados. En esos momentos, Sebastián descubrió que no necesitaba impresionar a Julia, que no tenía que demostrar nada, y Julia entendió que podía bajar la guardia sin temor a ser juzgada. Nada de eso estaba escrito en el contrato. No había cláusulas para las miradas largas después de un día difícil, ni acuerdos para quedarse despiertos hablando hasta tarde cuando el cansancio vencía el reloj. Nadie planeó las risas espontáneas ni la forma en que empezaron a conocerse de verdad. Sin máscaras, sin estrategias, sin cámaras, simplemente sucedió. Como suceden las cosas que no se buscan,
creciendo en medio de la rutina, tomando fuerza en lo cotidiano, hasta que un día ambos comprendieron que lo que sentían ya no tenía nada que ver con un acuerdo, sino con una elección sincera que ninguno estaba dispuesto a negar. Hasta que la verdad volvió a alcanzarlos, el contrato se filtró. Las redes sociales estallaron con más fuerza. Julia fue señalada como interesada, como oportunista. En el hospital comenzaron los murmullos. La miraban diferente. Sebastián fue acusado de usar a una mujer humilde para limpiar su imagen. El odio era constante. Julia tuvo miedo, no por ella, sino por su padre. Temió que todo ese ruido afectara su salud. Decidió alejarse en silencio, sin reclamos, sin escándalos. Sebastián se quedó solo, y por primera vez entendió lo que era perder algo real. Decidió entonces hacer lo único que nunca había hecho: decir la verdad sin estrategia. En una rueda de prensa aceptó el contrato, el error, la vergüenza, y confesó algo más. Dijo que se había enamorado de Julia, no por el contrato, sino a pesar de él. Y dijo que ella le enseñó a ver a los demás, que no quería salvar su imagen, quería salvar su amor. Después de la conferencia, el mundo pareció detenerse para Sebastián. Las palabras ya habían salido, no había marcha atrás. Por primera vez en su vida, no intentó controlar el daño. Caminó varias cuadras sin rumbo, con la sensación de haber quedado desnudo frente al mundo, pero también con una calma extraña, porque por primera vez no había fingido nada. Julia vio la conferencia desde el hospital, sentada junto a la cama de su padre, con la televisión encendida a un volumen bajo que apenas llenaba la habitación. Reconoció de inmediato la voz de Sebastián, diferente a como la había escuchado antes, más frágil, con un temblor contenido que delataba que no estaba leyendo un discurso ni siguiendo un guión. Su padre, aún débil pero consciente de todo lo que ocurría, miraba la pantalla con atención, y luego la miró a ella. Le dijo que ese hombre ya no hablaba como alguien que quería salvar su nombre, sino como alguien que tenía miedo de perder lo que amaba. Le recordó las tardes en que Sebastián se quedó a cuidarlo sin obligación, las conversaciones tranquilas en el hospital y la forma respetuosa en que siempre lo trató. Le dijo que no veía a un millonario pidiendo perdón, veía a un buen hombre aprendiendo tarde, pero aprendiendo de verdad. Julia no respondió de inmediato. Tomó la mano de su padre, sintió su calidez, y mientras las lágrimas corrían por su rostro, entendió que perdonar no era rendirse, sino darse la oportunidad de volver a elegir con el corazón. Esa misma noche, Sebastián fue al hospital, no llamó y tampoco avisó. Caminó por los pasillos con la inseguridad de alguien que no sabe si tiene derecho a estar ahí. Julia lo vio desde lejos. Se quedaron mirándose durante varios segundos, como si necesitaran confirmar que el otro seguía siendo real. Sebastián se acercó despacio, no pidió perdón. Solo le dijo que estaba ahí, que no esperaba nada, que entendía si ella necesitaba tiempo. Julia respiró hondo. Le dijo que el daño había sido grande, que los señalamientos dolieron, que tuvo miedo. Le confesó que se fue porque no quería que su padre pagara el precio de una historia demasiado grande para ellos. Sebastián escuchó sin interrumpir. Cuando Julia terminó, él le dijo algo simple, sin promesas exageradas. Le dijo que la amaba y que por primera vez estaba dispuesto a esperar. El reencuentro no fue inmediato ni perfecto. Empezaron despacio. Cafés cortos, caminatas sin cámaras, mensajes simples preguntando cómo estaba su padre. Sebastián aprendió a no invadir, a no imponer, y Julia poco a poco dejó de vivir a la defensiva. El miedo no desapareció de golpe, pero ya no estaba sola. La salud de su padre comenzó a mejorar. Los médicos hablaban de esperanza. Sebastián estuvo presente en cada cita, sentado en salas de espera, aprendiendo a vivir el tiempo lento. Un día, mientras Julia hablaba con un doctor, su padre miró a Sebastián y le dijo que no recordaba la última vez que había visto a su hija tan tranquila. Sebastián no supo qué responder, solo asintió, con un nudo en la garganta. Con los meses la relación dejó de ser noticia y empezó a ser vida. Sebastián regresó al trabajo con otra perspectiva. Julia siguió en el hospital. Él aprendió a escuchar. Ella aprendió a confiar. No se prometieron cuentos de hadas, se prometieron honestidad. La propuesta de matrimonio llegó sin espectáculo. Una noche sencilla, en casa. Sebastián no habló de futuros perfectos ni de riqueza. Le habló de construir algo real, de equivocarse juntos, de seguir aprendiendo. Julia dijo que sí con una sonrisa serena, con la certeza de que ya no necesitaba protegerse de él. La boda fue sencilla y sin lujos innecesarios. El padre de Julia estuvo ahí, de pie, fuerte. Cuando tomó la palabra, le tembló la voz. Dijo que durante mucho tiempo temió por el futuro de su hija, que la vio cargar responsabilidades demasiado grandes. Dijo que no veía a un millonario frente a él. Veía a un hombre que se quedó en un hospital cuando nadie lo obligaba, que sostuvo la mano de su hija cuando el mundo la juzgó, y que por eso, desde ese día, lo consideraba su hijo. Sebastián bajó la mirada. Julia lo tomó de la mano. En ese momento entendieron que la familia no siempre se construye con sangre, sino con presencia. Bailaron, rieron,
vivieron. Y mientras el padre los observaba, con una sonrisa tranquila, supo que su hija estaba a salvo. No porque estuviera con un hombre rico, sino porque estaba con un hombre que había aprendido a amar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.